Hola, buenos días. Les voy a presentar el reportaje Noelia, cuando vivir duele más que morir. Para muchas personas la vida no se asemeja al final feliz que las películas suelen prometer. A veces el peso de existir se convierte en un sufrimiento constante, uno que nubla cualquier posibilidad de vivir plenamente. Y allí es donde surgen decisiones difíciles, decisiones que dividen. Tal es el caso de Noelia Castillo Ramos. Desde muy temprana edad, la vida de Noelia estuvo marcada por inestabilidad, conflictos familiares, carencias afectivas, separación de sus padres. A los 13 años fue puesto bajo tutela de la Generalitat de Cataluña. Su adolescencia transcurrió entre centros de menores y entornos institucionales. La ausencia de un hogar estable dejó una huella profunda en su desarrollo emocional. Durante su juventud, Noelia vivió experiencias de violencia que marcaron su historia. Relató haber sido víctima de una agresión dentro de una relación, otra agresión en un contexto social y una agresión múltiple. Es importante mencionar aquí que aunque en redes circulan versiones que atribuyen estos hechos a grupos específicos, no existe evidencia pública verificada sobre la identidad de los agresores. Más allá de los detalles, lo que es cierto es que el trauma fue real y fue acumulativo. Desde los 13 años, Noelia estuvo en tratamiento psiquiátrico. Fue diagnosticada con trastorno obsesivo compulsivo y con trastorno límite de la personalidad. El TLP en particular se caracteriza por alta sensibilidad emocional, impulsividad, conductas autolesivas y miedo al abandono. Su sufrimiento no puede explicarse por una sola cosa, sino por la interacción entre el trauma y vulnerabilidad psicológica. En 2022 ocurrió el punto de quiebre. En un intento desesperado por silenciar el dolor, Noelia se lanzó desde un quinto piso. Sobrevivió, pero las consecuencias fueron irreversibles. Paraplegia total, dolor físico crónico, pérdida de autonomía. A partir de ese momento, el sufrimiento no solo continuó, se intensificó. Noelia recibió atención en hospitales especializados en neurociencias. Sin embargo, la depresión persistía, el dolor no cesaba y la sensación de vacío continuaba. Fue entonces cuando empezó a considerar otra alternativa. En 2021, España aprobó la ley de eutanasia. La Ley Orgánica 3/2021 permite la muerte asistida en casos de enfermedades graves, padecimientos crónicos e incapacitantes y sufrimiento intolerable. En el 2024, Noelia inició el proceso. Argumentó que su condición era grave, crónica e imposibilitante. Su solicitud fue aprobada, pero su decisión no fue aceptada por todos. Su padre, con apoyo de asociaciones, intentó frenar la eutanasia, argumentando que Noelia no tenía plena capacidad mental. El proceso se judicializó, se suspendió temporalmente, pasó por múltiples instancias legales y llegó hasta tribunales europeos. Finalmente se reconoció su derecho a decidir. En su última entrevista, Noelia fue muy clara: quiero dejar de sufrir e irme en paz. El 26 de marzo del 2026 murió a los 25 años, tras recibir la eutanasia. Tras su muerte surgieron múltiples controversias. Algunas afirmaban que sus órganos ya estaban asignados, que no podía retrasar el procedimiento. Sin embargo, la Organización Nacional de Trasplantes mencionó que la donación es voluntaria, puede cancelarse en cualquier momento y debe ser independientemente de la eutanasia. Además, Noelia dejó claro que no deseaba donar los órganos. Noelia había relatado haber sido víctima de agresiones sexuales, incluida una de carácter múltiple. Sin embargo, no se presentaron denuncias formales, no hubo procesos judiciales y los agresores no fueron identificados públicamente. En redes sociales circuló una versión que atribuía estos hechos a amenazas, pero esta información fue desmentida y no cuenta con evidencia. Su caso refleja una realidad frecuente: violencia, injusticia e impunidad. El caso de Noelia plantea preguntas profundas. ¿El sufrimiento psicológico puede ser tan incapacitante como el físico? ¿Cómo influye el TLP en la toma de decisiones? ¿Dónde termina la autonomía y empieza la vulnerabilidad? Sus intentos suicidas no pueden atribuirse a una sola causa. Son resultados de trauma, trastorno mental, dolor físico y desesperanza acumulada. La historia de Noelia no es blanco y negro. No solo es eutanasia, no solo es salud mental, no solo es trauma. Es la suma de todo y nos obliga a preguntarnos: ¿se hizo todo lo posible antes de llegar a ese punto? ¿Cómo acompañamos el dolor extremo en nuestra sociedad? Porque detrás de cada decisión hay una historia que merece ser comprendida, no simplificada. La historia de Noelia Castillo Ramos no puede reducirse a un a favor o en contra de la eutanasia. Es más bien un reflejo de todo lo que ocurre cuando el dolor físico y emocional se vuelve crónico, acumulativo y sobre todo invisible durante mucho tiempo. Noelia no llegó a esa decisión en un solo momento. Llegó ahí después de años de trauma, inestabilidad, trastornos psicológicos y experiencias que en conjunto fueron debilitando su sentido de vida. Desde una mirada psicológica, su caso confronta una pregunta incómoda:
¿Qué tan libre es una decisión cuando una persona vive atrapada en el dolor, la desesperanza y la falta de horizonte? Pero también nos obliga a mirar más allá del individuo, porque su historia no solo es personal, sino también es social. Habla de fallas en la protección, silencios frente a la violencia y atención tardía en salud mental. Y entonces surge una pregunta aún más difícil. ¿La eutanasia fue una elección o fue el resultado de todo lo que no se logró reparar a tiempo? No se trata de juzgar su decisión, se trata de entender que cuando una persona desea dejar de vivir, muchas veces no está buscando la muerte, sino está buscando dejar de sufrir. Y quizás como sociedad, el verdadero reto no solo es debatir si alguien tiene derecho a morir, sino preguntarnos si estamos haciendo lo suficiente para que las personas quieran quedarse. Muchas gracias por escuchar.